Creo que ya somos todos. Bueno, si alguien está, no sé, si alguien está conectado, no, me voy a poner como volumen a mi celular para que escuche. Me pueden, ahí escribir acéptenme, ¿sale? Bueno, voy a continuar. Entonces, podemos hacer, podemos entonces conocer el valor del campo, sí, ¿no? Pero necesitamos entonces estimar la distancia que va a tener este punto respecto a de la varilla. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, en la carga puntual era bien fácil, ¿no? Porque es una carga puntual, lo podíamos considerar como un punto y a partir de ese punto estimábamos una distancia al valor P. Pero ahora se pueden preguntar, oye, ¿y a dónde me paro del recorrido de la varilla para hacer el cálculo? Bueno, donde tú quieras. ¿No afecta? Claro que sí afecta a cómo va a estar R, pero, Ajá. pero para fines de deducción, para fines físicos, tú puedes suponer una distancia arbitraria de aquí a donde tú te quieras parar, pero tienes que establecer las condiciones matemáticas tales que al final encuentres una expresión que dependa de R, e independientemente de donde te muevas, R va a variar. ¿Sí me expliqué? Oye, Ajá, o sea, al final tú no sabes estimar qué distancia vas a tener del punto P a un punto dado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, haz una suposición arbitraria y sobre esa suposición trabajas para que llegues a una condición general y te vas a dar cuenta que tu suposición arbitraria no estaba tan descabellada. Al final lo que vamos a encontrar va a ser una expresión en general para calcular el campo eléctrico en este punto, independientemente de cuál sea el valor de R. Así va a ser. Entonces, vamos a tratar de ir construyéndola. Bueno, primero voy a fijar una distancia de un punto acá a un punto que se encuentre dentro de la varilla, ¿sale? Pero a ese punto yo le voy a llamar S, nada más como referencia a que de ese punto estoy partiendo, ¿sale? Entonces, ya sé que la varilla va a estar cargada positivamente y ya sé que el campo eléctrico resultante pues va a tener una dirección opuesta al sentido de la varilla, ¿no? Pero además, ¿qué necesito conocer? Bueno, necesitamos conocer el ángulo de inclinación de R, porque si se dan cuenta, estamos en un punto fuera de la varilla. O sea, fuera me refiero a que estamos fuera del recorrido de esta varilla, ¿no? Estamos en un punto fuera de este recorrido. Entonces, quiere decir que tenemos un ángulo de inclinación, ¿no? Ese ángulo de ujú. inclinación, pues lo vamos a expresar por teta. ¿Sale? Entonces yo puedo, si yo coloco el punto, por ejemplo, S aquí, voy a tener otra R, ¿no? Pero obviamente esta teta va a variar. Entonces yo puedo tener un valor de R en función de teta, por supuesto. Entonces puedo colocar R donde sea, sí, pero va a estar en función de teta para que haya una correspondencia. A ver, entonces ya sé que debo de tener un valor de teta, que es este que está acá. Y yo ya conozco el valor de la carga de esta varilla, que es Q positivo. Quiere decir que la densidad de carga de esta varilla en este punto S, ¿cuál va a ser? Diferencial de Q, ¿no? Yo no conozco cuál es la carga exactamente de aquí. Conozco que la carga de la varilla es todo esta, y ese es Q. Y la razón de cambio es Q por unidad de longitud. Por lo tanto, en este punto S, yo voy a tener una diferencial de Q. ¿Sale? Ahora, si yo tengo una diferencial de Q donde se encuentra este S, entonces yo tengo en ese punto una diferencial de X. Sí, porque ese punto se encuentra en un punto sobre el eje de las X. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencial de X. X, S, porque ese es el punto en donde yo utilicé como referencia para establecer la distancia de la varilla al punto P. Ok, entonces, con esto ya podría estimar más o menos las componentes. Sí, solo toma en cuenta algo, que lambda, entonces aquí sería la razón de cambio de la carga por unidad de distancia, por unidad de longitud. L, la diferencia de x2 menos x1, como establecimos aquí en este sistema. Y la diferencial de Q, ¿cómo sería? Bueno, como estamos hablando de un alambre, y recordamos que para un alambre vamos a utilizar lambda por diferencial de L, entonces diferencial de Q sería igual a lambda por diferencial de L. Lambda por diferencial de L, que en este caso es donde se encuentra mi punto de referencia S. O sea, diferencial de Q sería igual a lambda por diferencial de XS.
hasta aquí. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a calcular cada una de las componentes. Vamos a empezar por vamos a empezar por calcular el campo eléctrico en la componente X. Recuerden algo, jóvenes. Si esta es mi proyección del campo eléctrico resultante, esta claramente va a tener ¿cuántas componentes? Dos. Dos. La componente en Y y la componente en X. Acuérdense que cuando calculamos el vector resultante, o sea, el campo eléctrico resultante, es la raíz del cuadrado de la suma de las dos componentes, ¿no? Es la suma del cuadrado de las dos componentes. Entonces, pues a fuerza necesitamos conocer cuánto vale cada una de las componentes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por X. Bueno, ya sabemos que la variación del campo eléctrico en la componente X va a ser igual a la variación del campo eléctrico en función de la distancia R que está acá por el vector unitario. Bueno, si estamos hablando de la componente en X, es claro que debe ser R. Oye, ¿debe ser positiva o negativa? A ver, ¿alguien me puede decir si es positiva o negativa la componente en X? Positiva. Es positiva, porque el vector viene de acá, el cuadrante positivo. X positivo, Y positivo. Por eso es importante que antes de empezar a hacer, o sea, las matemáticas te van a dar un valor, pero si tú no le das el sentido físico, olvídalo. Estamos perdidos. Entonces, es importante que no perdamos esos detalles. Ya sabemos que la componente en X va a ser positiva. ¿Y cómo debe ser la componente en Y? También positiva. Positivo. Es obvio, ¿no? Si nos da la respuesta negativa, creo que hice algo mal. Ahora, entonces va a ser positivo diferencial de ER en términos de la distancia R, por quien ya sabemos que el producto del vector unitario por I es coseno de teta. Miren, aquí lo establecimos, ¿se acuerdan eso? Y si fuera R por J, que es la proyección en Y, sería seno de teta. ¿Sale? Ya ahí vamos. Ahí vamos. Entonces ya tenemos la primera componente. Si quiero calcular la componente en Y, vean ustedes que sigue siendo positiva, pero ahora va a ser diferencial del campo eléctrico por seno de teta. Ya establecimos nuestro primer set de ecuaciones en términos del ángulo. ¿Vale? Ok, a ver, ¿qué otra cosa encontramos? Bueno, encontramos que la diferencial del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la variación de la densidad de carga entre la distancia al cuadrado. Aquí está. No, eso ya lo sabíamos por la distancia de Coulomb. Y además, necesitamos conocer, vamos a pensar que estamos ya trabajando en la componente en X. ¿Qué necesitamos conocer? Pues cuánto representa el coseno de teta, ¿no? ¿Cuánto representaría el coseno de teta? Bueno, el coseno de teta, que es esta teta que está aquí, pues sería de la distancia del punto S, que es nuestro punto de referencia arbitrario, hasta donde coincide el eje de la ordenada, ¿no? Con respecto a la hipotenusa R, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto valdría este segmento? Ay, pues bueno, este segmento valdría pues, XS como valor absoluto. Pero, ¿qué distancia tendrías del punto cero de referencia a tu valor S? Pues menos XS. ¿Sí queda claro? Porque estamos en el lado de negativo de nuestro cuadrante imaginario, de nuestro eje de nuestro eje cartesiano, ¿no? Entonces sería menos XS. Y recordemos que coseno de teta es una identidad, es una función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues menos XS. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues R. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque queremos encontrar una expresión en términos de R. Te sirve encontrar, por ejemplo, una expresión general en términos de teta, en términos de R. No, porque vas a tener muchas variables. Lo que necesitas conocer o es todo en términos de teta o todo en términos de R. ¿Sale? Ahora, vamos a suponer que ya encontré, ya me acordé que coseno lo puedo encontrar mediante esta asociación, en el que ya estoy asociando R con teta. Si tú encuentras una expresión en la que estés relacionando R con teta, ya la hiciste porque entendiste toda la física. Ahora,
Y además yo sé que la variación del campo eléctrico depende de la diferencial de Q. Por lo tanto, estas dos ecuaciones las puedo sustituir en nuestra primer componente, por supuesto. Entonces aquí está, la diferencial del campo eléctrico en la componente X, pues va a ser por la diferencial del campo eléctrico, que va a ser K por diferencial de Q por R cuadrado. Aquí está, por coseno de teta. Ok, y si ahora sustituyo coseno de teta, ¿cómo me quedaría? Bueno, ya sé que coseno de teta es menos XS por R cuadrado, que es este que está acá. ¿Sale? Solo tenemos que recordar algo. Algo muy importante. Antes de que tú empieces a sustituir las cosas, es importante que también tomes en cuenta la diferencial de Q. Este término que está acá. Recordemos que la diferencial de Q no es otra cosa más que lambda por diferencial de XS. Entonces quedaría K, que es la constante Coulomb, por lambda, por diferencial de S, por R cuadrado, por coseno de teta. ¿Sale? Y ya lo hicimos. Y recordemos entonces que ahora ya tenemos nuestra variación de lambda, que no es otra cosa que Q por L, ¿no? Que es la variación de la carga por unidad de longitud. Y tenemos la diferencial de XS, que es nuestro punto de referencia. Entonces, lo único que hice simplemente aquí fue sustituir la aproximación de la ley de Coulomb del campo eléctrico, pero ahora en la proyección X. Reordeno y así me queda. Fíjense ustedes que tienen esto en términos de diferencial de E. ¿Qué tendría que hacer ahorita aquí si yo ya quisiera conocer la expresión? Bueno, ahora esto que ya estaba, que estaba en términos de diferencial de Q, que es esta que está acá, ahora ya está en términos de diferencial de X. ¿Puedo integrarla? Sí, pero tendrías que ir desde X1 a X2, porque eso tiene que ver con el tamaño de la varilla. Entonces sería X1 a X2 por esta expresión matemática. La constante de Coulomb por el coseno del ángulo, por la densidad, la razón de cambio, por la diferencial de X, o sea, de donde rayos me paré, sobre R cuadrado. Recordemos que cuando estamos hablando de integrales, vamos a tratar de sacar todo lo que sea constante. ¿Qué es constante aquí? Bueno, K es constante, porque es la constante Coulomb. Lambda es constante porque es una razón de cambio. ¿Qué tendríamos que dejar en la expresión? Bueno, teta, porque teta depende de R. Si R es más larga, teta cambia. Y diferencial de X no la podemos sacar porque estamos integrando en función de X. Esta que está aquí. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Jóvenes, ¿ninguna duda? ¿Eh? Creo que no. ¿No? Bueno. Ahora díganme, esta expresión matemática que yo encontré aquí, voy a copiarla así como está acá para no perdernos en la siguiente transparencia. Aquí está. ¿Sí? De hecho, nada más copié este K por lambda. Acuérdense, no olviden estas constantes. Aquí están, pero solamente me voy a enfocar en la integral. ¿Vale? No hay que olvidarnos de estos valores más adelante. Me voy a enfocar nada más en la integral. Aquí está. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí está. Ok. Vamos a tratar ahora de encontrar la integral de esta expresión matemática. Solamente que tenemos un problema. Fíjense ustedes que si yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto, ¿cuántas variables tenemos aquí? Teta,
R y X. A fin de encontrar una expresión que nos permita calcular el campo eléctrico, siempre es recomendable tener el mínimo de variables posibles. De lo contrario, esto se va a hacer muy complejo. Entonces, tenemos que encontrar una relación matemática que me permita, dada la redundancia, relacionar el ángulo con R y con S. Hacer un cambio de variable, que están diciendo integrales, ¿no? Por cambio de variable, que es el primer tema de integrales. Entonces, podemos hacer un cambio de variable y poder integrar. De lo contrario, va a ser muy, muy complejo. Entonces, hay que encontrar una relación matemática, vuelvo a repetir, que me permita relacionar el ángulo con R. ¿Qué relacionaría el ángulo con R? ¿Tenemos una idea? ¿Una idea? ¿No? Bueno, a ver. Lo que tenemos acá, este que está aquí es XS, menos XS, que es la distancia del centro del origen a el punto S imaginario que yo tracé ahí, menos XS. Y además tenemos el ángulo, que relaciona el ángulo con esta, porque este es el cateto adyacente. Y este es el ángulo. ¿Podemos relacionar ambos términos? Sí, es más, lo podemos hacer en términos de YP. ¿Por qué? Porque YP es la distancia que existiría del origen al punto P. Entonces, esta distancia que está aquí es YP. ¿Será constante esta distancia? De hecho, sí, Sí, porque el punto es ponerlo aquí. Tú estás poniendo un punto aquí. Puede variar R, puede variar teta, pero ¿variará YP? No. no. YP es constante y eso nos ayuda. Entonces vamos a relacionarlo. ¿Qué relacionaría al cateto adyacente con el cateto opuesto? Cotangente. La tangente. La tangente del ángulo sería igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. O sea, YP sobre menos XS. Si despejo de aquí menos XS, ¿por qué me interesa despejarlo? Porque la integral está en términos XS. Yo necesito encontrar una sustitución, un cambio de variable de X por otro que me permita relacionar ese otro a estos términos teta y R. Por eso estoy trabajando con XS. Ese es el cambio de variable que tenemos que hacer. De lo contrario, integrar esto va a ser complejo. Por lo tanto, si yo despejo de aquí XS, pues va a ser igual a YP sobre el tangente de teta. Y va a ser negativo porque recordemos que XS aquí era negativo. Ok, pero ahora, 1 sobre tangente, ¿qué es? ¿Cuál es la otra función trigonométrica que relaciona al inverso de la tangente? Cotangente. Cotangente. Aquí está. Entonces, menos YP por el cotangente de teta, eso va a ser igual a XS. O sea, el punto en donde se encuentra, la distancia en donde se encuentra el punto donde yo tomé referencia para R. Y ahora, ¿esto lo puedo hacer por cambio de variable? Sí. Esto ya es más fácil de manejar. ¿Sale? A ver, entonces, Ok. ya me acordé de algo. XS para mí es menos YB por cotangente de teta. Punto. ¿Qué Ujú. otra cosa puedo relacionar aquí? Me hace falta relacionar algo más. Ya tengo la relación de el ángulo con respecto a XS. Pero aquí tenemos tres términos. Teta, X y R. ¿Qué me falta relacionar? R. R. ¿Cómo rayos relaciono a R? R está acá, que es la hipotenusa. El ángulo es este que está acá. ¿Qué relacionaría la hipotenusa con el ángulo? Ay, 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 pues el seno. Podría ser seno, porque el seno podría relacionar también el cateto opuesto, que es YP, que estamos usando desde acá. Te conviene Ujú. encontrar una nueva expresión que relacione también el YP, para que no quede aislado. Seno de teta tendría que ser igual a YP por R, sobre R.
¿no? Porque el seno del ángulo es el cateto adyacente, el cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, si despejo R, sería R igual a YP sobre seno de teta. A ver, entonces, ¿cómo quedaría diferencial de XS? Es muy fácil. YP es constante, menos YP. ¿Qué varía ahora? Teta. Entonces, diferencial de XS va a ser igual a menos YP por la diferencial de la cotangente. ¿En términos de qué? En términos de teta. Ya están viendo ustedes derivadas, ¿no? Si ustedes están derivando una función, por ejemplo, diferencial, podemos suponer que voy a derivar y igual a seno de teta. ¿Cómo me quedaría su derivada? Pues la derivada sería la diferencial del seno de teta con respecto de teta. ¿No? Sí. Si yo quiero derivar y igual a x cuadrada, ¿cómo me queda la derivada? Pues y' igual a la diferencial de x cuadrada sobre diferencial, sobre x, ¿no? Acá igual, si voy a derivar teta, ¿sobre qué? Pues sobre teta. Entonces es diferencial de la función respecto de quién? De teta. Esto simplemente es una derivada. Oh, rayos, pero ¿ya puedo resolver la derivada? Pues sí. Pues sí, me acordé que la cotangente, la derivada de la cotangente es igual a menos la cosecante de u al cuadrado por la derivada de u. Para mí, u es teta. Entonces esto quedaría yp por el coseno cuadrado de teta por diferencial de teta. Y como era negativo acá, pero como la derivada es negativa, pues se cancela y ahora es positiva. Entonces la diferencial de x es... ¡Ay, qué grosero! ¿Quién hizo eso? Bueno, entonces, yp, el diferencial de x sería entonces yp por el coseno cuadrado de teta por diferencial de teta. Y ya encontramos una expresión que ya se puede más derivar en términos de teta. ¿Sale? Ahora, recordemos otra vez, les vuelvo a decir, recordemos la expresión, simplemente el extracto de integral que teníamos de coseno de teta por diferencial de x por r cuadrado. ¿Ya podemos sustituirlo? Sí. Coseno de teta se queda intacto. R cuadrado se queda ya como una sustitución de yp sobre seno de teta. Aquí está. Pero recordemos que es r cuadrado, entonces sería yp al cuadrado sobre el seno cuadrado de teta. ¿Y podemos ahora hacer la sustitución por la diferencial de x? Pues sí. Sería yp por cosecante cuadrado de teta por diferencial de teta. Y ya tendría otra integral. Pero como estamos integrando en términos de teta, las expresiones x1 y x2 ya cambian. Ya no puede ser en términos de distancia del centro del origen al punto S. Ahora tiene que ser entre teta1 y teta2. ¿Por qué? Porque la diferencial de teta se lo dice. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. ¿No hay Sí. dudas, jóvenes? Uno ya se quería dormir, quién sabe quién fue. Cero. Que lo... ¿No hay dudas seguros? No. ¿No? No. Bueno, ahora esto que está acá ya es álgebra. A ver, por ejemplo, yp entre yp cuadrada, ¿cuánto nos quedaría? 1 sobre yp. 1 sobre yp. Aquí está, 1 sobre yp. Y como yp quedamos que era constante, ¿cómo lo hago? Pues lo saco de la integral, porque la integral solamente permite la integración de variables, no de constantes. Entonces lo saco de la integral como 1 sobre yp. Por la integral de teta 1 a teta 2, ¿de quién? Bueno, recordemos algo. Aquí tenemos un coseno de teta y tenemos una cosecante cuadrado de teta. ¿Cuál sería la conversión de cosecante cuadrado de teta? ¿Cuál es la identidad trigonométrica de cosecante cuadrado de teta? ¿No es 1 sobre seno cuadrado de teta? Sí, es 1 sobre seno cuadrado de teta. Y 1 sobre seno cuadrado de teta entre 1 sobre seno cuadrado de teta, ¿qué nos queda? Es únicamente coseno de teta. Entonces la integral ya se hace mucho más compacta en términos de coseno de teta por diferencial de teta. Obviamente, esta integral solamente es válida, como ya vieron en sus clases de funciones,
si tenemos una función como este tipo, en donde tenemos el denominador YP, pues YP tiene que ser para un valor en el que sea diferente de 0. ¿Qué pasaría si el punto estuviera en el eje de las abscisas? ¿Qué pasaría? ¿Esta integral se pudiera resolver? No. No, porque YP nos va a dar 0 y 1 sobre 0 es infinito. La integral se resuelve, no se resuelve. Solamente se puede resolver cuando YP es distinto de 0. O sea, cuando tenemos el punto arriba o abajo. Arriba o abajo. Pero nunca, nunca en el eje de las abscisas. O sea, que la deducción matemática para encontrar el punto P, por ejemplo, sobre el eje de las abscisas va a ser diferente. Por supuesto, tienes que reestructurar la ecuación. Bueno, entonces, vamos a tratar de integrar esta cosa que está acá. Nada más ahora recuerden algo. ¿Se acuerdan que les dije que no olvidáramos KX, K lambda? ¿Se acuerdan? Ajá. Ahora Sí. ya vamos a recuperarlos porque yo se había quedado afuera nada más para prestar atención a la integral. Pero pues esto no se puede desaparecer. Entonces, a la hora de resolverlo, pues aquí está. Mira, X es igual a K lambda, 1 sobre YP, aquí está esto, que es constante, por la integral de teta 1 a teta 2 por coseno de teta por diferencial de teta. ¿Cuál sería la integral de coseno de teta? A ver, ilústrenme, jóvenes que ya están estudiando integrales. Mira, aquí está una pista. Amigos, ¿cuál es la integral de seno de teta? De coseno de teta. Pues seno de teta. Nada más que esta es una integral definida, por eso no le podemos poner la constante de integración. Es seno de teta. Y cuando es una integral definida, ¿cómo quedaría? Pues seno de teta 2, que es la frontera superior, menos seno de teta 1, que es la frontera inferior. Aquí está. ¿Y se acuerdan cuánto valía seno de teta? YP sobre R. Entonces, quedaría K por lambda sobre YP por YP sobre R2, porque es teta 2, menos YP sobre R1, que es teta 1. ¿Y quién rayos es teta 2 y quién rayos es teta 1? Pues teta 1 es la distancia máxima del punto al primer límite de donde empieza la varilla, y teta 2 entonces sería el otro extremo a donde termina la varilla. Oh, vaya. Pero, vean, si el común denominador de esta expresión que está en el paréntesis, ¿cuál es? YP. Sí. Y tenemos aquí también YP como denominador. ¿Podemos reducir la expresión? Sí. Sí. Quedaría la constante de Coulomb por la razón de cambio de carga por unidad de longitud por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. ¿Cuándo es válida esta expresión matemática? Diría por ahí el maestro que les enseñó clases de funciones. Solo es válida cuando R nunca vaya a ser mayor a 0 y R2 mayor a 0. ¿Sí? Solamente es válida cuando R1 y R2 son mayores a ese valor. ¿Qué Doc, pasaría si R1 es 0? ¿Qué pasaría si R1 es 0 o R2 es 0? Esta expresión se hace al infinito. Sería indefinida, ¿no? Sería indefinida. Solamente va a ser válido cuando R1 y R2 tengan valores diferentes de 0. De lo contrario, lo que hemos calculado no tiene sentido. Ahora sí, ¿quién me hablaba? sí, entonces ahí ya no puso YP porque ya se hace constante, entonces nada más por eso se No, no, pone no. 1. No. Acuérdate que lo que está en el paréntesis, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro es YP. Por lo tanto, el común denominador ahí, ¿quién es? YP. Y esa YP que está multiplicando, ¿no tienes aquí otra que está dividiendo? ¿Cuánto quedaría YP entre YP? 1. 1. Por eso es 1 acá y 1 acá.
¿Sí? Sí. ¿Sí lo viste, Yair? Yair. Bueno, es 1, ¿sale? Esta es mera álgebra. Ahora, ¿cómo quedaría la componente n en y? Esa es su tarea. Les debe dar de resultado este valor. Y la única restricción que haría que esto no sea válido es cuando y sea 0 también. Y entonces ya llegaríamos a una expresión que sería la suma vectorial tanto de la componente en x como la componente en y. Si me entendieron, para la deducción de x es pan comido para la componente en y. ¿Dudas? Más o menos, no los quiero espantar, pero el examen van a ser es un problema de pura deducción. El examen son puras deducciones. Ni modos. ¿Dudas? No. Los demás jóvenes, ¿dudas? Los otros, Cristian, ¿dudas? No. ¿No? Roberto, Monse, Carlos García. ¿No hubo dudas? Con toda la confianza. Quizá lo que me es que de veras ya urgen las clases presenciales. Confundido un poco. Tú, Roberto, confundido un poquito. Sí, ve que de por sí mi problema fue con las integrales, ¿recuerda? Ujú. ¿Creen que deba volver a repasar integrales? ¿O lo están estudiando ya ustedes y van bien? Por favor. Yo sí, a usted sí le entendí con lo de las integrales, pero ahorita me perdí más o menos. En las integrales. Es que aquí son puras integrales. Tristemente, todo va a ser integrales. No lo puedo brincar porque todo ya de aquí son, pues ya están grandes ustedes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer algo. Estudien esto. Intenten hacer la tarea. Tienen que llegar a esta respuesta. A esta deducción matemática. Y Oiga, Doc, ¿podría compartirnos eso, pero en PDF, sí, claro. por favor? Sí. Sí, se los voy a compartir en PDF. Sí, y lo subo a YouTube por si quieren. ¿No ven YouTube? Sí. Yo sí, pero es que no encuentro el link. Ya me perdí de eso. El link de ¿cómo? Ya debía estar suscrita. No. Activa la JADC. campanita. Sí, JADC. Bueno, voy a subirlo y a lo mejor si tenga que volver a explicar este ejercicio más detalladamente, ya me lo dicen, ¿sale? Bueno, y le vamos a dejar, traten de hacer esta tarea. Traten de hacerlo y me dicen si no le entendieron nada para volver a explicar todo detalladamente. ¿Sale? Sí, Doc, gracias. Bueno, entonces se le dejamos. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? ¿Va a ser igual a la misma hora? Espero. ¿Creen que ya mejor lo dejamos para estas horas? Bueno, es que casi que lo cambio porque tuve juntas toda la mañana, pero Entonces sería hasta el otro miércoles. No.
Este miércoles, pasado mañana. Ah, Sí. no, perdón, es que pensé que estaba en miércoles. No, y lunes. Sí, ya me di Bueno, cuenta. ya me voy porque estoy grabando esto. Sale, los dejo. Bye. Sí. Ay.